Gracias a Dios, permitirme compartir con ustedes. En primer lugar, quiero hacer una corta presentación en cuanto a este servidor. Bueno, como bien hemos aclarado, ¿no? Antes, mi nombre es Víctor Manuel Gómez Tibacuy, casado hace 30 años, donde Dios nos dio una hija, una hermosa hija, y por medio de ella también una nieta. Llevamos 20 años de ministerio en la predicación del evangelio por las calles y también en colaboración en abrir congregación en Sardinilla, Panamá, Colón, Panamá, y también por 10 años de ministerio en la predicación del evangelio en el país del Ecuador, donde ayudamos allí a abrir una nueva congregación en Pujilí, provincia del Cotopaxi, y ayudando más que también en lo que es evangelización. Es el ministerio que Dios me ha dado, la evangelización personal y también en servir en la iglesia, en la edificación de la iglesia y en la formación de obreros para que todos podamos servir conforme a la doctrina de Cristo. Hace 3 años llegamos a Colombia nuevamente, donde abrimos una congregación nueva en Calarcá, Quindío. Esta congregación quedó con un grupo de 5 convertidos, donde los hermanos de la Iglesia de Cristo de Pereira quedaron a cargo de esta congregación y estoy pendiente también de ellos. Ahora, hace 4 meses, llegamos aquí a Bogotá, donde conocimos a nuestro hermano Julio César Telles, allí en Sierra Morena, donde orando a Dios primeramente que todo y deseosos de servir al Señor, nos dieron la oportunidad de servir allí en la edificación de la iglesia, pero también en el ministerio de la evangelización, el cual es mi púlpito, la evangelización personal para ganar almas para Cristo, y eso es lo que estamos llevando a cabo todos los sábados allí en el barrio de Sierra Morena, Ciudad Bolívar, Bogotá. Entonces, ahora, gracias por oírme en esta presentación. Vamos a, ya habiendo orado, vamos a pasar al tema. Podemos perder la salvación. Vamos a ver el texto bíblico. El texto está en Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 2 del versículo 1 al 4. Pero antes de dar lectura al texto bíblico del tema, les voy a hacer una presentación, una parte corta de la carta a los Hebreos. El escritor, en cuanto al escritor de Hebreos, no sabemos el nombre del escritor, aunque era conocido por los primeros lectores, de acuerdo al capítulo 13 y versículo 19 al 23. La identidad de los lectores originales tampoco es conocida, aunque parece que eran judíos, ya que el contenido de este libro se orienta hacia la teología judía. Perdón. A continuación, debe haber sido escrita antes del año 70. Puede haber sido escrita antes del año 70 porque no se menciona la destrucción del templo en Jerusalén, y las referencias a la adoración en el templo se describen en el tiempo presente de acuerdo al capítulo 8 y versículo 4 y versículo 3, y también capítulo 9 versículo 8 al 9, y también capítulo 10 versículo 1 y versículo 8 y versículo 11, y capítulo 13 y versículo 10 al 11. Debido a esto, la carta debió haber sido escrita entre los años 67 al 69 después de Cristo. Los lectores originales son descritos de varias maneras. Ellos estaban muy concentrados
en el Antiguo Testamento, el cual se cita frecuentemente. Por medio de los discípulos originales de Cristo, de acuerdo al capítulo 2 y versículo 3, ya habían oído el evangelio y habían presenciado señales, maravillas y milagros del Espíritu Santo, de acuerdo al capítulo 2 y versículo 4. Junto con el escritor, habían llegado a ser participantes de Cristo, capítulo 3, versículo 14, y habían ministrado a otros creyentes, de acuerdo a la investigación, y al capítulo 6, versículo 10, tratando a los perseguidos con compasión, de acuerdo al capítulo 10, versículo 32 al 34, y capítulo 12, versículo 4. Habían sido creyentes por mucho tiempo y algunos de sus líderes ya habían fallecido, de acuerdo a la investigación, y el capítulo 13 y versículo 7. Si bien es cierto que habían entendido los principios espirituales básicos, de acuerdo al capítulo 6, versículo 1, sus diferencias incluían una escasez de maestros, de acuerdo al capítulo 5 y versículo 12. Dureza para oír, de acuerdo al capítulo 5 y versículo 11, y una resistencia a poner en práctica lo que sabían, lo que habían era, a lo que sabían que era correcto. Su incredulidad impidió que entendieran correctamente el evangelio, de acuerdo al capítulo 3, versículo 12. Bueno, es una parte. Ahora les invito a hacer lectura a los textos que apoyan el tema para esta noche. Dice así, estoy dando lectura en la versión de las Américas, por si acaso. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Antes de continuar con el desarrollo del tema, de los versículos del tema, quiero que por favor, les pido el favor a todos nuestros hermanos que tomen nota tanto de estos textos bíblicos como de los demás textos bíblicos que nos van a apoyar durante el estudio. Tomen nota de los textos bíblicos para que podamos darle lectura en la casa y podamos aprender más para la gloria de Dios. Y también quiero invitarles a algo importante, a que al dar lectura en los primeros versículos descubramos la actitud del escritor de Hebreos. La actitud del escritor de Hebreos es una actitud humilde. ¿Por qué? Porque es como si él estuviera en un púlpito al frente de un púlpito y al frente de un grupo de hermanos, incluyéndose él mismo como necesitado de la exhortación de Dios, como necesitado del ánimo que Dios da por medio de su palabra cuando dice, debemos, frases de los textos, frases de los versículos que demuestran la actitud humilde del escritor, como igual de necesitado a los que iban a dar lectura a la carta. Cuando dice, debemos
Cuando dice, hemos oído. Cuando dice, no sea que nos desviemos. Cuando dice, ¿cómo escaparemos? Cuando dice, si descuidamos. Cuando dice, nos fue confirmada. 6 veces usa frases de una actitud humilde de un siervo del Señor que sabe que es un instrumento en las manos del Señor para animar, exhortar y despertar a la iglesia del momento, ¿no? Del tiempo del escritor. ¿Sí? De acuerdo al contexto del texto hablado y escrito dirigido a este grupo de hermanos, como bien vimos en la parte anterior, por eso se les llama hebreos por ser descendientes israelitas convertidos a Cristo a través de la predicación del evangelio apostólica por medio de los apóstoles. Es muy interesante nosotros analizar al escritor primero con qué actitud se dirige a los hermanos. Se incluye él mismo, igual de necesitado a ellos. Es un ejemplo para nosotros llevarlo a la práctica. Cuando aceptamos la voluntad del Señor para servirle y ser instrumentos para animar a la iglesia, a los hermanos, debemos ponernos en la misma situación, ¿sí? De igualdad de condiciones. No ser como a veces usamos la palabra, es que tienen que hacer esto, es que tienen que hacer aquello, cuando el mismo escritor nos está dando un ejemplo de humildad, de poniéndose en la misma situación, en la misma necesidad espiritual de los lectores de la carta. Entonces es muy importante este detalle que quería primeramente hacer notar, o que al meditar podamos nosotros mirar esa actitud, ese carácter del escritor, de uno de nuestros hermanos mayores que vivió en ese contexto de los recipientes de la carta, y le conocían, pero también él conocía a ellos, pero también no solamente les conocía, sino también se dio cuenta de la necesidad que había en ellos, la dejación, el apartamento de la fe de algunos de ellos. Habían pasado ya muchos años de que la iglesia de Cristo ya había sido establecida. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Los lectores son exhortados a prestar atención a la revelación superior de la persona y obra de Cristo Jesús. El autor advierte a sus lectores del peligro de desviarse de la enseñanza segura acerca de Cristo si ignoran lo que han oído. Entonces, hay otro detalle acá, que el autor advierte a sus lectores del peligro de desviarse de la fe, de la doctrina en Cristo Jesús. Si había una advertencia, y si hay una advertencia, entonces hay peligros de que se pueda podamos perder la salvación por ser negligentes, por la negligencia y por no prestar atención y por no perseverar en el evangelio fielmente como le demanda su palabra. Entonces, es importante analizar las palabras que se dirige por medio de la palabra de Dios igualmente a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy entretenidos en los asuntos de la ley del Antiguo Testamento, y aunque habían obedecido el Evangelio, aunque formaban parte de la iglesia del primer siglo, había la necesidad de exhortarles porque se habían conformado solamente con, de pronto por ser bautizados simplemente, pero no estaban perseverando en la doctrina,
no estaban avivando el don de servir a Dios. Entonces había la necesidad de, de Dios usar a sus siervos para animarles, exhortarles y a la vez advertirles, como dice el capítulo 3, versículo 12, cuando les decía, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, tener cuidado o mirad es una invitación a cuidar la salvación, porque la podemos perder. Recordemos la actitud del escritor que mismo se incluye ahí. Entonces es muy importante tener en cuenta palabras como dice, tener cuidado. En la Reina Valera dice, mirad hermanos, tener cuidado, mirad hermanos. Es importante también, si la salvación si no perdiéramos la salvación, si no hubiera peligro de ser desviados de la fe, si no hubiera peligro de perder la salvación, no hubieran tantas advertencias en la palabra, como podemos ver también en Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 5, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos y a muchos engañarán. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, también dice, mirad o tened cuidado que no sean engañados primeramente a los primeros cristianos, pero si nosotros hemos obedecido el mismo evangelio que ellos obedecieron, y si ellos siguieron a Cristo, el mismo Cristo que nosotros seguimos hoy en día, la advertencia, la exhortación, el ánimo que nos da Dios por medio de su palabra es para nosotros mismos igual que a ellos. ¿Por qué? Porque corremos peligro, corremos muchos peligros por andar entretenidos en muchas cosas que no tienen beneficio ni para la familia, ni menos para la iglesia, y que no están dando frutos para Dios. Podemos ser muy fieles a la congregación, pero no fieles a Cristo. A veces pensamos que estamos muy consagrados porque no nos perdemos en la reunión de iglesia los domingos, pero estamos descuidando la práctica que se debe llevar a cabo como cristianos, como luminares en el mundo. En eso hay que mirarnos al espejo, que es la palabra de Dios, para ver cómo estamos. Colosenses 2:8 al 9 también está la advertencia de tener cuidado de ser engañados. También en segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, otra cita bíblica importante para nosotros, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, también dice que el que esté firme, mire que no caiga, que el que esté firme, mire que no caiga. Es importante esto, mis amados hermanos. Es como cuando uno, o mejor digo, como el pescador, cuando llega con su barca llena de pez y luego deja la barca sin asegurar y se entretiene en su negocio y esta barca se va alejando suavemente hasta que se puede perder y las olas la pueden arrastrar y ahí está la pérdida. Entonces, en la Reina Valera dice, tened cuidado, no sea que nos deslicemos. Entonces, si no hubiera esta advertencia, entonces sería otra cosa lo que estaríamos estudiando en el sentido de que podríamos perder la salvación
Muchos dicen, no, la salvación no se pierde porque el Señor es misericordioso. El Señor la salvación no se pierde, no la vamos a perder porque ya la obedecimos y la tenemos segura en Cristo Jesús. Sí, pero para estar más seguros es necesario perseverar en el Evangelio de Cristo y luchar por nuestra salvación cuidándola como un tesoro, mejor que un tesoro. Entonces, ahí viene que lo que es el engaño interno. Hay un engaño interno y otro engaño externo que puede hacer desviar al cristiano y hacerle perder la salvación o hacer que se pierda. Porque el engaño que es interno es el del corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿por qué dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas? Porque el corazón lleva al cristiano a conformarse y a sacar y a justificarse y a sacar excusas de muchas maneras para poder, es el corazón el que le dicta que ya como es bautizado, no hay necesidad de esforzarnos por congregarnos, no hay necesidad de estudiar tanto la Biblia, no hay necesidad de orar tanto, no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad de predicar el Evangelio, pues que cada uno se busque su salvación. Muchos sacan muchas excusas, muchas excusas. Entonces, eso le dicta al corazón al que está descuidando la salvación. Es muy importante, mis amados hermanos, analizar las advertencias de la Biblia, de la palabra del Señor, porque las advertencias en la palabra del Señor son para los que hemos obedecido al Evangelio. El cuidar la doctrina, conocerla más, llevándola a la práctica, no solamente tener el conocimiento, sino esforzarse, a hacer un esfuerzo individual y grupal como iglesia para que verdaderamente demos frutos y haya una buena firmeza, una buena confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muchas veces siendo cristianos, a veces dudamos de que Dios existe, pero no debe ser así porque entonces, ¿a dónde está la fe obediente al Evangelio? La fe obediente al Evangelio no solamente cuando bajamos al bautismo para el perdón de los pecados, sino que la fe debe continuar en nuestros corazones confiados en la promesa de la salvación que Cristo Jesús nos vino a prometer, pero debemos esforzarnos por nosotros ser transformados, renovados, afirmados en la fe. Hay una advertencia también en segunda de Juan capítulo 1 y versículo 8 y 9. Eso es muy conocida por todos, donde dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto tiene que ver con esto por lo siguiente. Dice cualquiera, ¿a quiénes se está dirigiendo? A los cristianos, tanto a los del primer siglo, de acuerdo al contexto del texto, y también se está dirigiendo a nosotros directamente. El Espíritu Santo se dirige a nosotros directamente para tener cuidado de analizarnos bien si en verdad hemos conocido y estamos conociendo la doctrina de Cristo para permanecer en ella y para que de esa manera Dios habite en nuestras vidas. Porque dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, pues se va a perder. Así diga millones de veces que es cristiano, se va a perder. Porque si no persevera en la doctrina de Cristo, se pierde la salvación, pierde la salvación.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces ahí está la seguridad de que vamos a ser salvos si permanecemos en la doctrina de Cristo. Y para permanecer en la doctrina de Cristo hay que conocerla día a día y no solamente conocerla entendiéndola, sino llevándola a la práctica. Hay que hacer un sacrificio, en verdad, un sacrificio que vale la pena porque es para la gloria de Dios Padre y también para la seguridad de nuestra salvación. En 1 Corintios capítulos 15, del versículo 1 al 2, recordemos bien que el apóstol Pablo le recordaba a los corintios que él les había predicado el evangelio, que ellos lo habían recibido y que a la vez estaban perseverando en el evangelio. Pero también en el versículo 2 les dice, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. ¿Cuál palabra predicaron los apóstoles? El evangelio. ¿Cuál palabra nosotros hemos creído y obedecido en el bautismo? El evangelio. Por lo tanto, dice, si permanecemos, somos salvos. De lo contrario, se puede perder la salvación por no perseverar en el evangelio, por no luchar por nuestra salvación, que era una exhortación y ánimo que el apóstol también le daba a los filipenses. Ocupaos en vuestra salvación. Entonces es un llamado, es una exhortación, son palabras de ánimo, son palabras de consuelo, son palabras de mucha fuerza para nosotros poder atender, en verdad valorar lo que significa el evangelio de Cristo, el sufrimiento, esa obra expiatoria, que no nos pase a nosotros lo que le estaba pasando a los hebreos, que se estaban confiando de simplemente haber sido bautizados, pero estaban entreteniéndose en la ley del Antiguo Testamento y muchos se estaban amañando y confiando y estaban descuidando la salvación. No estaban fervientes en espíritu. Y en esto hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque nosotros debemos ser fervientes en espíritu para poder ser en verdad la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Para los que están en tinieblas puedan encontrar el camino que es Cristo Jesús, el camino, la salvación. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante analizar. Si hay advertencias, si hay llamados de atención a cuidar la salvación, a ocuparnos en la salvación de nuestras almas, que es en Cristo Jesús, debemos cada día cuidarnos, buscar la manera de cómo es que en verdad nos debemos acercar a Dios y cómo es que para acercarnos a Dios debemos despojarnos y esforzarnos por morir al viejo hombre, porque muchos estamos entretenidos en la carne, en actividades, y no estoy hablando de trabajos seculares, no estoy hablando de las responsabilidades familiares, sino que aparte de eso, nos estamos entreteniendo en muchas actividades que no tienen nada que ver con la santidad en Dios Padre. Entonces, a veces nos confiamos que porque llevamos 50 años de cristianos, ya estamos listos para partir sin haber vivido en el Evangelio, sin haber dado un buen testimonio, sin ser los instrumentos del Señor. Entonces, al ver las citas bíblicas, al analizarlas, cómo nos apropiamos cada uno de estas citas bíblicas para nosotros, porque eso lo podemos hacer en casa, tomar nota de los textos bíblicos para poderlos ver, analizar nuestras vidas a la luz de las advertencias para no perder la salvación, para que verdaderamente podamos permanecer fieles al Señor. Estar siempre preparados, no solamente para un estudio, sino permanentemente meditar de acuerdo a lo que ya Dios nos ha dado
en cuanto a conocimiento de la palabra. No nos confiemos solo porque conocemos, no nos confiemos solo porque entendemos, sino confiémonos en la manera que en verdad estamos siendo transformados, renovados, ¿sí? En verdad, confiémonos en que en verdad estamos siendo renovados por el Espíritu Santo a través de su palabra y confiémonos en que en verdad sí estamos creciendo para llegar a la estatura de Cristo. Pero eso solamente lo logramos poniendo la fe, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Es importante que analicemos nuestras vidas porque pueden estar estancadas espiritualmente, puede haber mucho sueño espiritual, mucha pereza, mucho amañamiento, y ahí vienen las justificaciones y Dios no acepta esto, mis amados hermanos. Eh, esta parte quería compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque a mí, igual que el escritor de Hebreos, se preocupaba y en este tiempo pues a uno le da tristeza, hermanos. A uno le da mucha tristeza, hermanos, de conocer hermanas y hermanos que fueron muy fieles al Señor y ahora inclusive muchos se han vuelto enemigos de la iglesia, enemigos de Cristo, donde muchos ya han dejado el camino que es Cristo Jesús y ya ni el saludo le dan a uno. Entonces, se han salido, se han apartado de Cristo y uno le da mucha tristeza. Otros pueden estar en la congregación, pueden estar congregándose, pero muchos podemos ser hasta tropiezo para que el evangelio no se siga predicando. Entonces, por una y otra manera, es necesario que meditemos a la luz de estos textos bíblicos y miremos que corremos peligro de perder la salvación por no ser fieles al Señor y no aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Miremos bien cuál es la voluntad de Dios para aceptarla y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y tener esa actitud del escritor de incluirnos en verdad igual que los demás necesitados de la exhortación, del ánimo, del alimento espiritual, para que podamos ser usados por el Señor como iglesia de Cristo para llevar a cabo la misión de la predicación del evangelio, mis amados hermanos. Les agradezco mucho por esta oportunidad que me han dado de compartir este momento con ustedes y que Dios me les continúe bendiciendo y muchas gracias. Adelante, mis amados hermanos. Amén, hermano.